Buenas, mi nombre es Graterol y grabo este video como parte de los videos de las prácticas de laboratorio de la materia de sistemas electrónicos. En este caso, estamos trabajando con los amplificadores operacionales como filtros. En este caso tenemos primero nuestro prelaboratorio que nos dice que realicemos el cálculo de la función de transferencia, el factor de amortiguación y la frecuencia de corte del circuito de la figura 2. En este caso la figura 2, bueno, para no trabajar tan pequeño, mostramos directo aquí en el plano esquemático que tendríamos básicamente un filtro pasabandas de dos polos con una resistencia unitaria, o sea, con resistencias de un solo valor, que sería de 10,8 kilo ohmios, con un diseño de Butterworth. Es decir, que a través de diversos cálculos se llegó a esta, a esta configuración tanto de resistencias como de capacitores. Ok, ¿cómo se hace de primera mano para conseguir primero la función de transferencia? ¿Por qué? Porque con la función de transferencia fácilmente vamos a conseguir el factor de amortiguación y la frecuencia de corte. Básicamente se toman dos nodos que serían el capacitor C2, la malla del capacitor C2 interna y la malla externa del capacitor C2. De allí sacaríamos lo que serían nuestras primeras ecuaciones por malla, que serían básicamente nuestras ecuaciones fundamentales. En este caso, sabemos que nuestro voltaje de nuestra salida no inversora y el voltaje resultante al final de nuestro amplificador operacional va a ser el mismo. Este será un valor importante para lo siguiente. Relacionando eso en el nodo de salida, podemos decir que el voltaje de la entrada inversora va a ser igual al voltaje de la salida, que va a ser igual a 1 sobre S por C al cuadrado por I2, perdón, por C, el capacitor 2 por la corriente 2. De esa forma, pudiendo ya darle un valor a la incógnita de nuestra intensidad 2, que sería S por el capacitor 2 por el voltaje de salida. Desarrollando las mallas, como se hace aquí, vamos a obtener finalmente, luego de un pequeño sistema de ecuaciones y resolviendo y consiguiendo los distintos valores de las intensidades, tanto 1 como 2, obtenemos la siguiente función de transferencia. Esta es una función de transferencia realmente estándar para este tipo de, de filtros. Ahora, para calcular el factor de amortiguamiento, vamos a utilizar la ecuación estándar para filtros de segundo orden, ya que teóricamente para este tipo de sistemas y circuitos existe una forma normalizada de representar la función de transferencia, que sería K, que K sería la ganancia, que en este caso tendríamos un filtro de ganancia unitaria, ya que sabemos que nuestro voltaje de entrada va a ser igual a nuestro voltaje de salida. Nuestro voltaje de entrada es una terminal inversora, no inversora, sobre S al cuadrado sobre el periodo al cuadrado, el periodo n al cuadrado, por dos veces el factor de amortiguamiento sobre el periodo n por S más 1. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ahora aplicamos lo que sería un pequeño relacionamiento. Como sabemos que K va a ser igual a 1, pues podemos entender que nuestro primer término del denominador, que sería R1 por R2 por C1 por C2, todo esto multiplicado por S al cuadrado, va a ser nuestro denominador de la parte del primer término del denominador de la función estandarizada, de la ecuación estándar para filtros de segundo orden. Asimismo con el segundo, y el más 1, que ya lo tenemos, se mantiene allí. Y bueno, aquí entraría un proceso que sería simplemente despejar y sustituir los valores con los que ya tenemos, que podemos obtener de aquí, el valor de resistencia R1, el valor de resistencia R2, del capacitor 1 y del capacitor 2. Obtenemos así el factor de amortiguamiento, que sería E7
de 0.707. Es importante recalcar que también se maneja mucho con estos filtros el factor de calidad, que también está directamente relacionado con el factor de amortiguamiento. Ahora se nos pide calcular la frecuencia de corte. Aquí, sencillamente utilizaremos la fórmula de frecuencia angular natural de nuestro Wn. Esta viene representada por esta viene representada en radianes por segundo. Y bueno, aquí simplemente, como ya vendríamos trabajando con hercios y no con radianes, pues simplemente sería convertir esa frecuencia en hercios y hacer un pequeño despeje. Y así sencillamente obteniendo nuestra frecuencia de corte, que sería 1000.04 kHz, 1,04 kHz, o sea, 1040 Hz. Que ahí es donde tendríamos nuestra ganancia de menos 3 decibeles. Ahora, nuestro segundo ejercicio de prelaboratorio nos pide que diseñemos un filtro pasa-baja que cumpla con las siguientes condiciones. Una ganancia de corte de menos 3 decibeles a 500 Hz y una ganancia de muestreo de menos 40 decibeles a 1000 Hz o 1 kHz. Y se nos pide que empleemos el método de diseño específico en el texto del sistemas electrónicos de Zapant para un filtro Butterworth pasabajas. Ok, primero para empezar con el diseño necesitamos saber en qué orden vamos a trabajar el filtro. Para ello sabemos que el orden de un filtro Butterworth viene dado por el logaritmo de E sobre 2 sobre E sobre 1 por el logaritmo de la frecuencia de muestreo sobre la frecuencia de corte, donde E1 y E2 viene dado por la raíz de 10 por 10 veces la frecuencia de muestreo o 10 veces la frecuencia de corte menos 1. Sustituyendo los valores que tenemos para conseguir este orden, nos da que nuestro orden va a ser de 6.64. Aquí es importante aclarar que cuando da un número decimal se utiliza el próximo más grande, es decir, se aplica podríamos decir que una función parte entera el resultado de esta operación. Es decir, que si nos da que es un filtro de 5.01, pues vamos a pasar directamente a 6. O 5.4 lo pasamos directamente a 6, aunque esté más cerca del 5. ¿Por qué? Porque si hacemos un filtro de orden 5, pues no va a cumplir a ciencia cierta con las especificaciones que se nos está pidiendo. Bueno, de la tabla que nos proporciona el Savant, sabemos que para un filtro de orden 7 vamos a necesitar 3 fases. Una fase viene dada por un filtro de 3 polos y por otros 2 filtros de 2 polos. Aquí el método nos dice que podemos hacerlo de dos maneras: tomando un capacitor base para calcular todas las resistencias o tomando una resistencia base para calcular todos los capacitores. En este caso yo tomé el método de la resistencia unitaria. Y en este caso mi resistencia unitaria va a ser de 1 kiloohmio. Y luego de aplicar los cálculos que se nos vienen dando, que es básicamente conseguir el valor del capacitor de referencia sustituyendo en la fórmula que se nos pide, en la fórmula que se nos proporciona, el valor de nuestra resistencia. Y referente a ese capacitor es que vamos a calcular, junto con los factores que nos proporciona el mismo Savant, el valor de los capacitores que vamos a tener en cuenta. Luego de realizar todos los cálculos, tendríamos 7 capacitores y el circuito armado pues se vería de esta manera. Me adelanto aquí un poco, pues ya que la siguiente parte trata directamente sobre el circuito anterior. Yo quiero aprovechar esto para mostrar la parte del circuito ya armado.
que en este caso podemos ver los tres filtros en cascada. El primero de 3 polos, que viene siendo esta parte roja que se ve aquí señalada. Tenemos que se vea bien. Que tenemos nuestras 3 resistencias de 1 kilo ohmio y los capacitores calculados. Es muy importante la posición de los capacitores, ya que si colocamos un capacitor del valor incorrecto en la posición incorrecta, pues ya el filtro no estaría cumpliendo con los requerimientos. Y luego los siguientes 2 filtros en cascada. Aquí está un filtro de 2 polos con sus 2 resistencias y sus 2 capacitores, y el siguiente filtro de 2 polos con sus 2 resistencias y sus 2 capacitores. Más adelante en el Savant nos comenta que la posición de estos filtros en cascada no importa. Es decir, puedes colocar el de 3 polos al principio, como puedes colocarlo en medio o al final, y los resultados serán básicamente lo mismo, ya que el trabajo en cadena de los mismos son los que nos permiten conseguir los resultados, el resultado requerido. Ahora analicemos un poco sobre la gráfica de frecuencia de este circuito armado, para comprobar si lo que se nos pidió es verídico. Por lo menos, se nos pide que la frecuencia de corte con ganancia de menos 3 decibeles se encuentre en 500 hercios. Si nos paramos aquí en los 500 hercios, y que no se va a poder ver, pero aquí abajo nos muestra una frecuencia de 500 hercios, de este lado podemos notar que tenemos una ganancia de voltaje negativa de menos 3.03. Es decir, está cumpliendo con lo que estamos deseando. Y ahora si nos vamos a los 1000 hercios o al 1 kHz, nos daremos cuenta que tenemos menos 42.3, que es un valor bastante estándar para este tipo de filtros pasabajas de Butterworth. Es básicamente lo que se espera de él. Y bueno, ahora se nos pide básicamente llevar a la realidad los resultados obtenidos de los cálculos anteriores que hicimos sobre el filtro pasabandas. Es decir, que al momento de yo volver para acá, bueno, de hecho aquí tengo la gráfica de frecuencia en función de la frecuencia, la ganancia en función de la frecuencia, pero ahora se nos pide que llenemos una tabla y creemos nosotros nuestra propia gráfica de la ganancia de voltaje negativa en función de la frecuencia. Se nos pide que trabajemos desde 10 hercios hasta 8000, pero para fines prácticos del video y que esto no se haga infinito, pues lo veremos directamente desde aquí, modificándolo directamente desde el osciloscopio. Como se puede ver aquí, obviamente si tenemos cero de frecuencia, pues no tendremos ninguna señal. Pero bueno, os puedo explicar que tenemos un voltaje de pico a pico, en este caso que es el voltaje que yo estoy usando para medir, un voltaje de pico a pico de 5 voltios, una amplitud. Entonces bueno, es tan sencillo como ver cómo se va moviendo la amplitud pico a pico de la onda según yo voy moviendo esta pequeña perilla de la frecuencia. Es decir, podemos ver que según la frecuencia se va aumentando, que podemos verlo como el acordeón se hace cada vez más pequeño, también su amplitud disminuye. Y disminuye en muy poca medida hasta que llegamos a los 500 hercios. Cuando llegamos aquí, podemos notar que la disminución se hace cada vez mayor. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que podemos esperar de este tipo de filtros. Y como podemos ver, según mayor hacemos este número, más pequeño se hace más pequeño o más grande se hace nuestra medición. Ahora, si ya nos vamos directamente al rango de los kilohertz, podemos ver que aún se hace
aún más pequeño, llegando finalmente a prácticamente tener un voltaje nulo, que es exactamente lo que podríamos observar en esta gráfica, donde nuestra frecuencia de corte a 1000 Hz, nuestra ganancia de corte a 1000 Hz, nuestra frecuencia de corte que sería a 1000 Hz, tendríamos un resultado similar a lo que estamos buscando. De hecho, como anteriormente calculamos que nuestra frecuencia de corte sería 1,04 Hz, cuando nos paramos aquí en 1,04 Hz, podemos ver que tenemos una ganancia de -3. Sería exactamente lo que teníamos calculando. Y de nuevo, bueno, la gráfica que yo creé, que bueno, que no tengo las mejores habilidades, pero es muy similar a lo que podemos observar en la simulación. Y bueno, esto sería todo.